nos toca la clase 3 de otro tipo de mediciones, ¿ya? Para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a grabar la clase. Listo. Entonces continuamos. Nos toca la clase 3 de unidades de medición. Básicamente es otro tipo de unidades que vamos a ver, que son las comunes también. Mol sobre volumen, ¿no? Hemos visto masa sobre masa la primera clase, masa sobre volumen en la segunda clase, y ahora nos toca mol sobre volumen. Entonces, ahora vamos a ver esto. Para empezar, tenemos que intentar entender qué es un mol, ¿no? Como les dije, este es un recuerdo de química de colegio, ustedes deben saber, pero podemos también dar este repaso. Dice, el mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, una forma de empezar la cantidad es el mol. Y vamos a una referencia de internet para ver qué se entiende por mol. El mol, dice, es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas constituyentes. ¿Qué es el número de Avogadro? Es un número específico, un número constante de la ingeniería química, que básicamente nos dice que existen 6,023 por 10 a la 23 partículas en un mol de carbono 12. ¿No? Y el Sistema Internacional de Unidades es un sistema en el cual es diferenciado mundialmente como estándar de unidades. Volvamos, ¿qué es el mol? Es el resultado de expresar la masa atómica en gramos. Y se define como la cantidad de partículas que contiene el mismo número de partículas fundamentales que las contenidas en 12 gramos de carbono 12. Entonces, en 12 gramos de carbono 12 existen 6,023 por 10 a la 23 partículas o unidades fundamentales. Este es el número de Avogadro. 6,023 por 10 a la 23. Ahora, ¿cómo se calcula el número de moles de una determinada sustancia? Bueno, si la sustancia, tenemos que saber la composición química de la sustancia. Entonces, lo primero que tenemos que tener es saber cuál es la masa molecular de cada elemento que constituye la sustancia, ¿no? Y aquí nos da una pequeña instrucción. Dice, primero se calcula la masa molecular, sumando las masas atómicas de cada elemento, multiplicada por el número de veces que aparece, y el resultado se multiplica por gramo. Entonces estamos yendo más hacia la química. ¿Qué son las masas atómicas? La masa atómica es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, que también se pueden llamar Dalton, y Dalton es una unidad de masa, la unidad de masa más pequeña, que más o menos es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es un Dalton. Y esto corresponde a la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12.
Entonces las masas atómicas se expresan en Dalton y más o menos un Dalton es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y un Dalton también está relacionado con el carbono 12. El carbono 12 es una forma del carbón, la más común, y se dice que el Dalton es la 12ª parte de la masa del carbono. Ahora, ¿dónde vemos las masas atómicas? Los vemos en la tabla periódica. Por eso les había dicho en la anterior clase que en lo posible trajera una tabla periódica para ahora. Y en la tabla periódica tenemos aquí un elemento. Y el elemento tiene sus características, como el número atómico, el punto de ebullición, en distintas unidades puede ser, el punto de fusión, la densidad en gramos por mililitro, el peso atómico, la valencia, el símbolo, la estructura atómica y el nombre. Entonces la masa atómica o peso atómico se saca de ese numerito que está aquí arriba. Ahora, si por ejemplo quisiéramos calcular la masa atómica del agua, siendo que el agua elemental es como expresada como H2O, entonces lo que tenemos que tener es el peso de cada uno de los componentes multiplicado por el número de veces que aparece en la ecuación. Entonces H2O significa que el hidrógeno aparece 2 veces y el oxígeno una vez. El peso atómico del hidrógeno, de acuerdo a la tabla periódica, es 1,007. Aquí dice 1,007, puede ser 1,008. El oxígeno 1599, vamos a ver si se puede ver. No entra el oxígeno, estaba hacia este lado. ¿En qué unidades? Gramos por mol. Así se define el peso atómico. Entonces, la masa atómica del agua va a ser 2 veces la masa del hidrógeno, más 1 vez la masa del oxígeno. 2 por 1,007 más 15,999, que es 18,013 gramos por mol. Entonces, la masa atómica del agua es 18,013 gramos por mol. Ahora, si quisiéramos saber cuántos moles hay en 250 gramos de agua, ¿qué haríamos? Y vamos a hacer un ejemplo. Es H2O. Entonces significa que la masa atómica dos por la masa atómica del hidrógeno más el oxígeno. Y eso es igual 2 por 1,007 más 15,999, casi 16. Y esto es 18,013 gramos por mol. Ahora, dice cuántos moles hay en 250 gramos de agua. El número de moles es igual a la masa o la masa atómica. Y eso va a ser 250 gramos dividido entre 18,013 gramos por mol. Y 250 entre 18,013. Vamos a ver.
13,87. Entonces existen 13,87 gramos o sea, 13,87 moles en 250 gramos de agua. Entonces aquí está la explicación. Masa sobre masa atómica. 250 entre 18,03. Perdón. Y 13,87 moles. Ahora, ¿dónde se aplica? Las unidades de moles se aplican mucho en reacciones de equilibrio, como hacer la fotosíntesis. En la fotosíntesis tenemos la transformación de 12 aguas más 6 dióxido de carbono a través de la clorofila y la luz ultravioleta se transforma en 1 de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Entonces, cuando una ecuación está bien equilibrada, la relación de los pesos de cada componente es igual a la relación de los moles. Entonces, 12 moles de agua más 6 moles de dióxido de carbono generan 1 mol de glucosa más 6 moles de oxígeno más 6 moles de agua. Entonces, 6 moles de oxígeno se generan a partir de 12 moles de agua. Entonces el ejemplo dice, si es que se producen 8 gramos de glucosa, ¿cuántos gramos de oxígeno se forman? Es decir, si tengo 8, ¿cuántos de estos se forman? Vamos a ver. Vamos a tratar de hacer ese cálculo. 12H2O más 6CO2. C6O2, 6H2O. Entonces dice, si se producen 8 gramos de glucosa, ¿cuántos de oxígeno se formarán? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la relación de moles, ¿no? Doce aguas más 6 dióxido de carbono generan una glucosa más 6 oxígenos más 6 aguas. Entonces la relación de moles es la importante. Entonces tenemos 1 mol de glucosa con 6 moles de oxígeno. Entonces lo primero que tenemos que hallar es, sabiendo que el número de moles es igual a la masa
Pues masa atómica. Entonces, para la glucosa, vamos a ver, la masa es 8 gramos. Y la masa atómica es la suma de 6 por 12 más 6 por 1 más 12 por 1, perdón. Más 6 por 16. Nótense que aquí ya he simplificado los valores, esto es casi sin decimales, ¿no? Y eso va a ser igual a qué cosa. 6 por 12, vamos. Igual 180. A 8 sobre 180 gramos por mol. Multiplicando, 8 entre 180. 0,04444. Moles. Significa que 8 gramos de glucosa son 0,044 moles. Entonces, si aplicamos la relación, tiene que haber 6 moles más de oxígeno. Entonces, número de moles de oxígeno seis por el número de moles de glucosa, 6 por 0,0444. Y eso es igual a 0,27 moles. Entonces dice, ¿cuánto peso en gramos se formarán de oxígeno? Entonces aquí vamos a ver que la masa es igual a N por la masa atómica. Y eso es igual a 0,27 multiplicado por la masa atómica es 16, es 15,99 por 2. Y eso es igual a 0,27 por 32.
864. Entonces significa que 8 gramos de glucosa van acompañados de 8 gramos, 8,6 gramos de oxígeno. Y tenemos la resolución, que es básicamente la misma. Primero vemos que la decisión está equilibrada, hemos verificado. Luego se buscan los pesos o masas atómicas en la tabla periódica. Donde vemos los pesos, 1 del hidrógeno, 16 del oxígeno, 12 del carbono. Se calculan las masas atómicas de los componentes que pudiéramos necesitar. Se verifica la relación de moles. Un mol de glucosa va junto con 6 moles de oxígeno y 6 moles de agua. Eso es en la salida. Y 6 moles de dióxido de carbono generan un mol de glucosa, o sea, 6 moles de esto genera esto y 12 moles de agua generan esto. Entonces, la relación de moles va a ser 1 a 6, es decir, los moles de glucosa a moles de oxígeno. ¿Cómo se aplica el número de moles? Es masa sobre masa atómica o masa molar. Entonces nos dice cuántos moles hay. En los 8 gramos de glucosa hemos visto 0,044. Y va a haber 0,0236 moles de oxígeno. Y al final nos va a dar 8,53 gramos. A nosotros nos ha salido 8,54 gramos de oxígeno. Esto es más o menos sencillo. De igual manera se pueden calcular las otras cantidades de la ecuación. Ahora otro ejemplo, ¿no? A ver, les voy a dejar para que hagan ustedes. Dice, ¿qué cantidad de sal, como cloruro de sodio, debo añadir a un turril de 200 litros para que tenga una concentración de 0,05 moles de sal por litro? Ahí les voy a dar 5 minutos. ¿Ya están haciendo? ¿Alguno de ustedes ya ha sacado el resultado?
Dice a qué cantidad de sal como cloruro de sodio debo añadir a un turril de 200 litros para que tenga una concentración de 0,05 moles de sal. Entonces nos vamos a ir a resolver. Primero vamos a dibujar nuestro esquema. Vamos a un turril. Tiene 200 litros de agua. Y queremos una concentración de 0,05 mol por litro. Lo que buscamos es la cantidad de sal. Entonces empezamos por la definición. Concentración es número de moles sobre el volumen. Y el número de moles es igual a masa sobre masa atómica entonces la concentración y aquí buscamos la masa. Es la concentración por el volumen y por la masa atómica. Tenemos la concentración, tenemos el volumen, lo que no tenemos es la masa atómica. Vamos a la tabla periódica y vemos que el sodio es más o menos 23 y el cloruro es 35,5. Entonces, esto es 58,5 gramos por mol. Eso también son en gramos por mol. Entonces, esa es la masa atómica. Entonces, de aquí podemos sacar, si hacemos un aquí, la concentración que es 0,05 moles por litro. Por el volumen, que es 200 litros. Y por la masa atómica, que es 58,5 gramos por mol. Ahí vamos a simplificar algunas cosas, ¿no? Litros con litros, moles con moles. Y eso nos da cuánto. Vamos a calcular. $585.
O sea, tenemos que añadir 585 gramos de sal al introducir con 200 litros de agua para que tenga una concentración de 0,05 moles por litro. Aquí tenemos la solución. Es 585. Entonces, eso es lo que hemos avanzado. Ahora vamos a ver algún ejemplito más. Creo que ayer había hecho con el otro grupo. Vamos a ver. Es lo mismo que hemos hecho con usted. También. Ahora bien, podemos hacer un otro complemento, otro ejercicio. Vámonos a nuestra pizarra del día de hoy. En caso de que yo pudiera aumentar más sal, vamos a ver. Déjenme ver. Si deseo saber en la fotosíntesis cuántos gramos de CO2 se consume para producir 100 gramos de oxígeno, vamos a intentar hacer algo. Pegar. Ah, no, no tengo que pegar aquí. No, vamos.
hacemos eso. Vamos, entonces hagamos esto, ni modo, vamos. 12, 6. Pasa C6, H12O6 más 6 oxígenos más 6 aguas. Entonces, si tengo producido 100 gramos, entonces, ¿cuánto será de esto? Al revés, esto es 6 y esto es 12, perdón. Ya. A ver, intenten sacar, les doy unos 3 minutitos. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto de dióxido de carbono tengo que consumir para producir 100 gramos de oxígeno? Tiene unos 5 minutitos.
Ya, ¿alguien ya sacó el valor, el resultado? Ya, lo resolveremos entonces. Entonces, aquí la relación de moles de dióxido de carbono a oxígeno es 1:1. ¿Por qué? 6 moles de dióxido de carbono reaccionan con 6 moles de oxígeno. Entonces, la misma cantidad de moles de dióxido de carbono es la que tiene el oxígeno. Entonces, vamos a ver cuál es la cantidad de moles de oxígeno. Va a ser masa sobre masa atómica. Eso va a ser la masa 100 gramos sobre 2 por el oxígeno. 2 por 16. Y esto es gramos por mol. Entonces, gramos con gramos se va y nos va a dar 100 entre 32. Es 3,125. Perdón, moles. Entonces, el dióxido de carbono también son 3,25 moles. Entonces, en el caso de número de moles, para el dióxido de carbono es lo mismo, masa atómica. Pero aquí queremos saber la masa. Entonces, la masa es igual al número de moles del dióxido de carbono por la masa atómica. Entonces, el número de moles de dióxido de carbono es 3,125 mol. Y la masa atómica está dada por la masa del carbono, que es 12 más 2 por 16, que es la masa del oxígeno, eso en gramos por mol. Moles con moles se van y nos va a dar 3,125 por 44. O sea, 137,5 gramos. Entonces,
100 gramos de oxígeno se producen a partir de 137,5 gramos de dióxido de carbono en la fotosíntesis. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Ya, esto es sencillo. Esto ustedes pueden repasarlo en sus cuadernos de química de colegio, de química de primer semestre. ¿Ya? Repasen con todas las ecuaciones, sean diestros en la tabla periódica de la acción de moles. Eso es básico. Tienen que repasar eso. Ya, otra cosa. El examen está fijado para el sábado de la siguiente semana, ¿no? Sin embargo, yo quisiera tomar el sábado a las 7 menos cuarto de la mañana, porque a las 8 y cuarto tengo otro compromiso. Ya, entonces van a tener, bueno, una horita menos para estudiar, pero van a tener. Entonces es el siguiente sábado, pero a las 7 menos cuarto de la mañana. De todas maneras, la siguiente clase les voy a estar recordando y voy a colocar también en la plataforma. Ya, recuerden, el examen de estos son ejercicios. Entonces les voy a dar ejercicios, ustedes van a resolver, van a sacar foto del ejercicio y me van a enviar. Ya, si no hay dudas, quedamos ahí y nos vemos el jueves. Listo.